Vivimos en una sociedad obsesionada con tener más. Más cosas, más títulos, más reconocimiento, más experiencias que podamos mostrar al mundo. Nos han enseñado a creer que la plenitud se alcanza llenando la vida de posesiones y la mente de objetivos. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a mirar. Cuanto más lleno estás por dentro, menos espacio queda para la paz. ¿Y si el secreto de la libertad no fuera acumular, sino vaciar? Buda descubrió algo tan profundo que desafía toda lógica. Lo llamó Nyat, el vacío. Pero atención, no se trata de la nada, no es un hueco oscuro ni un abismo sin sentido. El vacío, en la enseñanza budista, es la condición necesaria para que algo nuevo pueda surgir. Es el espacio donde lo esencial florece, donde el sufrimiento se transforma en sabiduría, y donde el corazón encuentra la calma que tanto busca. Piensa en un vaso. Si está lleno hasta el borde, no importa cuánta agua fresca quieras agregar, simplemente no entrará. Lo mismo ocurre con tu mente y con tu corazón. Si los llenas de preocupaciones, de pensamientos repetitivos, de juicios constantes y de apegos que te encadenan, ¿qué lugar queda para la paz, para el amor, para la verdadera felicidad? Hoy quiero mostrarte un camino distinto. Un camino que no te pide acumular más, sino soltar más. Que no te invita a correr detrás de metas externas, sino a mirar hacia adentro y reconocer cuánto ruido puedes dejar ir. Porque el poder del vacío es real. Aquello que no ves, aquello que parece invisible, puede convertirse en la fuerza más transformadora de tu vida. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí cambiará la forma en la que entiendes tu mente, tus emociones y tus relaciones. Este no es un mensaje para que creas más, sino para que cargues menos. Y cuando comprendas el arte de vaciarte, verás que la libertad siempre estuvo ahí, esperando que la dejaras entrar. Cuando escuchamos la palabra vacío, lo primero que sentimos es rechazo. Nos asusta. Creemos que vacío significa carencia, soledad, un espacio oscuro donde nada existe. Pero en la enseñanza de Buda, el vacío es todo lo contrario. Es liberación, amplitud, posibilidad infinita. Y aquí está la clave que transforma vidas. El vacío no es un enemigo, es una oportunidad. Buda enseñó que todas las cosas carecen de existencia propia. Nada en este mundo es fijo, nada es permanente, nada está aislado. Todo lo que ves, desde una flor hasta tu propio cuerpo, existe porque está conectado con incontables causas y condiciones. Esa interdependencia es la esencia del vacío. Una flor no es solo una flor, también es la lluvia que la nutrió, el sol que la iluminó, la tierra que la sostuvo y hasta la semilla que alguien sembró hace tiempo. Sin todos esos elementos, la flor simplemente no existiría. De la misma manera, tú no eres un ser separado y rígido. Eres un conjunto de experiencias, pensamientos, emociones y relaciones. Tu identidad, esa que tanto defiendes, está formada por miles de factores que cambian constantemente. Reconocer este vacío no significa negar tu existencia, sino entender que nada es sólido, nada está escrito en piedra, y todo puede transformarse. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque cuando comprendes que todo es vacío, dejas de aferrarte. Ya no cargas con la idea de que las cosas deben ser de cierta manera. Dejas de sufrir porque entiendes que nada está destinado a permanecer igual. Y esa verdad, lejos de ser deprimente, es profundamente liberadora. Te permite vivir con ligereza, aceptar los cambios con sabiduría y abrirte a nuevas posibilidades. El vacío es, en realidad, el espacio donde todo es posible. Es como un lienzo en blanco, mientras esté vacío, puede recibir cualquier forma, cualquier color, cualquier creación. En tu vida ocurre lo mismo. Cuanto más te vacías de expectativas, miedos y apegos, más espacio hay para la paz, la alegría y la verdadera libertad. Imagina que tienes frente a ti un vaso de cristal. Es hermoso, transparente, pero está lleno hasta el borde de agua turbia. Ahora intentas llenarlo con agua pura, clara y fresca. ¿Qué ocurre?
Nada entra. El vaso ya no tiene espacio. Lo mismo pasa con tu mente y con tu corazón. Están tan ocupados, tan saturados, que no hay lugar para lo nuevo, lo verdadero, lo esencial. Vivimos con la cabeza repleta de pensamientos repetitivos. No soy suficiente, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pensarán de mí? Guardamos recuerdos del pasado como si fueran tesoros, aunque en realidad son cargas. Y almacenamos emociones densas como la rabia, el rencor o la culpa, como si necesitáramos recordarlas una y otra vez. Cada pensamiento y cada emoción que no dejamos ir se convierten en gotas que van llenando ese vaso interior. Y un día, sin darnos cuenta, estamos rebalsados de ruido y vacío de paz. El Buda comparaba esta mente saturada con un recipiente lleno de agua fangosa. Cuando el agua está agitada y turbia, no podemos ver a través de ella. Pero si dejamos que repose y, sobre todo, si quitamos parte de ese exceso, el agua se aclara y refleja con nitidez. Así funciona la mente. Solo cuando dejamos espacio, aparece la claridad. ¿Te has preguntado por qué, incluso cuando lo tienes todo, sigues sintiendo un vacío interno? Es porque lo que llena tu vida no siempre es lo que nutre tu alma. Más ropa, más seguidores, más metas, y menos silencio, menos calma, menos conexión. La paradoja es esta: cuanto más buscas llenar tu vida, más vacía te sientes. Aquí es donde entra el poder del vacío. Vaciar tu mente no significa perder, sino ganar espacio. Es como limpiar una habitación abarrotada de cosas viejas para poder respirar y moverte libremente. El vacío no te quita nada, te devuelve lo que siempre fue tuyo, pero estaba enterrado bajo capas de ruido. Pregúntate, ¿qué estás sosteniendo en tu vaso interior que ya no te sirve? ¿Qué pensamientos siguen ocupando espacio sin aportar nada? Porque el día en que decidas vaciarte, descubrirás que tu mayor riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas ir. En la vida cotidiana solemos pensar que somos libres porque podemos elegir qué ropa ponernos, qué comer, qué camino tomar al trabajo. Pero esa no es la libertad de la que hablaba el Buda. Esa es solo una ilusión de control. La verdadera libertad aparece cuando dejamos de estar encadenados a lo que nos ata por dentro. Y lo que nos ata no es el mundo exterior, sino el apego a lo que llevamos en la mente y en el corazón. El apego es como una cuerda invisible que nos mantiene prisioneros. Creemos que necesitamos ciertas cosas para sentirnos bien: la aprobación de los demás, la seguridad del dinero, la presencia constante de alguien a quien queremos. Y cuando esas cosas cambian o desaparecen, porque todo cambia, todo desaparece, sentimos miedo, ansiedad, dolor. Pero ¿y si entendieras que nada de eso te pertenece de verdad? ¿Y si descubrieras que tu felicidad no depende de tener, sino de soltar? El vacío es ese estado donde las ataduras se disuelven. No significa que no tengas nada, sino que nada te posee. Puedes disfrutar de lo que llega, pero no sufrir cuando se va. Puedes amar profundamente, pero sin la desesperación de retener. Puedes trabajar por tus metas, pero sin destruirte cuando las cosas no salen como imaginabas. Piénsalo así: cuando vacías tus manos, tienes espacio para recibir. Cuando vacías tu corazón, puedes sentir más liviano. Cuando vacías tu mente, puedes ver con claridad. Ese vacío es sinónimo de libertad. Libertad de las expectativas, libertad de los juicios, libertad del miedo a perder. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego. Y la salida está en aprender a soltar. El vacío es la medicina contra la obsesión por controlar la vida. Es el recordatorio de que nada nos pertenece y de que cuanto menos intentamos retener, más libres nos volvemos. Así que la pregunta es: ¿quieres vivir cargando cadenas invisibles, o atreverte a soltar y sentir la ligereza del vacío? Porque en ese espacio de nada, es donde realmente lo tienes todo. Hablar del vacío puede sonar muy abstracto, hasta que lo llevamos a lo cotidiano. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque no necesitas retirarte a un monasterio para practicarlo.
El vacío puede vivirse en tu día a día, en cada pensamiento, en cada emoción y en cada relación. Piensa en tus emociones. ¿Cuántas veces permites que la ira, la culpa o la ansiedad ocupen todo el espacio de tu mente? Cada emoción negativa es como un invitado que llega a tu casa. El problema es que solemos dejarlo instalarse para siempre. Practicar el vacío es aprender a observar esas emociones sin aferrarse a ellas. Sientes la rabia, sí, pero la dejas pasar. Reconoces la tristeza, pero no la conviertes en tu identidad. Al vaciarte de esa identificación, recuperas tu libertad. Lo mismo ocurre con los juicios. Pasamos la vida etiquetando: esto es bueno, esto es malo, esta persona me cae bien, aquella no. Pero esos juicios solo llenan tu mente de ruido. Practicar el vacío es aprender a mirar sin etiquetas, a contemplar la realidad como es, sin adornos ni prejuicios. Cuando lo logras, descubres una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de tu manera de mirar. Y también están los apegos, objetos, rutinas, personas. Claro que puedes disfrutar, amar y desear, pero el error está en aferrarse con miedo a perder. El vacío te enseña a abrir la mano, a disfrutar lo que tienes sin desesperarte cuando cambia. Porque cambiará. Todo cambia. Aquí quiero invitarte a algo importante. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras te están liberando aunque sea un poco, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. No lo hago para sumar un número más, sino porque cada nuevo seguidor es alguien más que comienza a vaciarse de cargas y a llenarse de paz. Y si juntos llevamos este mensaje más lejos, más personas podrán descubrir que no necesitan acumular para ser felices, que ya tienen dentro de sí la clave de la libertad. Si hay un terreno donde más sufrimos, ese es el de las relaciones. Nos apegamos a las personas que amamos y tememos perderlas. Nos obsesionamos con lo que otros piensan de nosotros, buscamos su aprobación, y a veces llegamos a sacrificar nuestra paz solo para no decepcionar a alguien. Pero ¿qué pasaría si aplicáramos la sabiduría del vacío en nuestras relaciones? El vacío no significa frialdad ni indiferencia. No significa amar menos. Significa amar con libertad, sin cadenas, sin miedo. Cuando amas desde el apego, el amor se vuelve pesado, ansioso, controlador. Pero cuando amas desde el vacío, tu amor respira. Permites que el otro sea quien realmente es, sin intentar moldearlo a tus expectativas. Eso no es falta de amor, es la forma más pura y genuina de amar. Piensa en una relación en la que dependes de la presencia constante del otro para sentirte bien. Cada ausencia duele, cada silencio se convierte en una herida. Ese amor está lleno de apego, y por eso también está lleno de sufrimiento. En cambio, cuando integras el vacío, comprendes que nadie te pertenece, que todo es transitorio. Entonces puedes disfrutar profundamente de la compañía, sin miedo al cambio. Ese amor no ata, libera. Lo mismo ocurre con las críticas o la opinión de los demás. Vivimos atados a la necesidad de ser aceptados. Pero ¿qué pasaría si vaciaras tu mente de esa obsesión? La libertad sería inmediata. Dejas de actuar para complacer y empiezas a actuar desde tu esencia. El vacío en las relaciones no elimina los lazos, los transforma, los hace más ligeros, más auténticos, más reales. Y aquí está la paradoja: cuando sueltas, recibes más. Cuando dejas de exigir, la conexión se vuelve más profunda. Cuando renuncias a controlar, aparece la armonía. El vacío, lejos de destruir el amor, lo purifica. Así que pregúntate, ¿estás amando desde el miedo o desde la libertad? Porque solo cuando aprendes a vaciarte, tus relaciones dejan de ser una carga y se convierten en un espacio de paz compartida. Muchos creen que para alcanzar el éxito necesitas llenarte de herramientas, estrategias, información y ambición. Pero aquí está la paradoja que casi nadie menciona. Cuanto más lleno está tu interior de miedo, estrés y expectativas, menos efectivo eres.
La verdadera clave no está en acumular más, sino en vaciar lo que te bloquea. El vacío es el terreno fértil donde florece el verdadero éxito, ese que no se mide solo en logros externos, sino en paz interior, claridad y libertad. Cuando aprendes a vaciar tu mente de dudas y juicios, tu enfoque se vuelve preciso. Cada decisión se toma desde la calma, no desde el miedo. Cada acción surge de la claridad, no de la prisa. Y cuando la mente está clara, tu energía deja de dispersarse en preocupaciones inútiles y comienza a fluir hacia lo que realmente importa. Así funciona el vacío, no es inactividad, es un espacio de poder silencioso donde la creatividad, la intuición y la sabiduría pueden manifestarse. Lo mismo sucede con el corazón. Vaciarse de resentimientos, de comparaciones, de expectativas externas libera una fuerza increíble. Dejas de sabotearte a ti mismo con emociones densas y comienzas a actuar desde un centro sólido, sin que nada ni nadie te desestabilice. Es la diferencia entre correr detrás de algo y atraerlo desde un lugar de plenitud. El vacío también te enseña a aceptar la incertidumbre. El éxito no es controlar cada resultado, es aprender a navegar la vida con serenidad. Al soltar la necesidad de controlar, abres espacio para recibir oportunidades inesperadas, conexiones auténticas y momentos de verdadera alegría. El vacío no es la ausencia de logros, sino la ausencia de aquello que los distorsiona, miedo, ansiedad, apego. Hoy puedes decidir soltar lo que te pesa. Puedes vaciar tu mente y tu corazón de aquello que ya no sirve. Porque solo cuando lo haces, descubres que el éxito y la paz interior no son metas externas, sino el estado natural de quien aprende a vivir desde el vacío. Ahora que has recorrido este camino del vacío, es momento de reflexionar. Todo lo que creías indispensable, todo aquello que pensabas que te daba seguridad, tal vez solo era peso innecesario. El vacío no es ausencia de vida, sino presencia plena. Es el espacio donde la claridad, la paz y la libertad pueden florecer sin obstáculos. Todo lo que necesitas ya estaba allí, solo tenías que hacer lugar para verlo. Cuando vacías tu mente y tu corazón, dejas de luchar contra la vida y empiezas a fluir con ella. Te das cuenta de que no necesitas controlar cada situación, ni retener a cada persona, ni acumular más para sentirte completo. El vacío te enseña que la verdadera fuerza no está en el agarre, sino en la soltura. Y que lo invisible, lo que no se ve ni se toca, puede ser tu mayor guía. Hoy puedes empezar a practicar esto en tu día a día. Observa tus pensamientos sin aferrarte, deja ir emociones que te limitan, suelta expectativas que te atan. Cada pequeño acto de vaciarte es un paso hacia la libertad y hacia una vida más consciente. Porque cuando haces espacio, todo lo que realmente importa tiene lugar para entrar. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que estas palabras pueden ayudarte a soltar cargas y abrir tu corazón, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas, reflexiones que pueden transformar tu manera de ver la vida y herramientas para vivir más libres y felices. No te pierdas los próximos vídeos, juntos aprenderemos a vivir desde el vacío y a descubrir que la libertad, la paz y la claridad siempre estuvieron dentro de ti. Recuerda, lo que no ves, lo que sueltas, es lo que te cambia la vida. Haz espacio, vacíate, y observa cómo todo comienza a fluir.